Queridos hermanos, muchas veces la Escritura nos muestra cómo el que pone su confianza en Dios es rescatado por Él. La manera como Dios puede salvarnos a veces es extraña. A veces está más allá de nuestra imaginación. A veces la podemos llamar milagrosa. Otras veces parece simplemente una coincidencia. Para la Biblia, lo más importante no es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, porque Dios es Señor de todo. Lo más importante es la certeza de que si estamos con Él, por medios naturales o sobrenaturales, Él buscará y realizará lo mejor para nosotros. En las dos lecturas que hemos escuchado se encuentran situaciones gravísimas. La acumulación de los pecados de Sodoma y Gomorra ha llegado a un extremo que produce la autodestrucción. Esta es una advertencia también para nosotros, porque indica que cuando una civilización se aparta de Dios y empieza a adorar el pecado, está preparando su colapso, su autodestrucción. El hecho es que en esa ciudad vivía Lot con su familia, y Dios se valió de unos personajes, ángeles los llama la Biblia. No está claro completamente qué tipo de seres eran, ni es lo más importante. El hecho es que a través de estos personajes, mensajeros de Dios, Lot fue rescatado. Dios lo sacó de ese peligro. En el Evangelio tenemos a los discípulos de Cristo en medio de una tempestad terrible, pero Cristo está con ellos y ellos son rescatados. La manera como Cristo apacigua al viento y a las aguas tiene todas las características de un milagro. En cambio, la manera como Lot y su familia se salvan tiene todas las características de un esfuerzo, porque tuvieron que caminar toda la noche antes de que aconteciera esa catástrofe. Por eso insisto, a veces Dios utiliza caminos que podemos llamar muy naturales y otras veces circunstancias milagrosas. Lo importante es estar con el Señor. El que está con Él, de una o de otra manera, experimentará su bondad y experimentará que Dios lo cuida. Apliquemos este principio a dos o tres cosas de nuestra vida. Por ejemplo, hay conversiones que han sido así como milagrosas. Un famoso ateo de la primera mitad del siglo XX, un escritor, un intelectual muy conocido en Francia llamado Paul Claudel, se convirtió de un modo como milagroso. Él entraba a esa iglesia, la más conocida de Francia, la Catedral de Notre Dame en París, y de repente, en medio de ese ambiente, en esa luz, él describe cómo su ateísmo se murió y él sintió Dios existe.
Pero iglesias uno tiene en muchos lugares, por ejemplo en Francia. El hecho es que ahí lo tocó el amor de Dios y él nunca volvió a ser el mismo. O sea que fue una conversión como milagrosa. Pero hay otras personas que han tenido otro tipo de conversiones que podemos considerar un poco más naturales. Por ejemplo, el buen testimonio de amigos que son cristianos, coherentes con su fe, gozosos en su esperanza. Entonces a veces Dios puede utilizar algo tan sencillo como una conversación entre amigos para disolver el hielo de los prejuicios y preparar el camino de su amor y conversión en una persona. Otras veces las cosas suceden así de un modo espectacular, como instantáneo, así como le pasó a aquel escritor francés. Entonces no debemos ponerle condiciones a Dios, que Dios todo lo tiene que hacer de un modo natural, que lo tiene que hacer de un modo sobrenatural. No le pongas condiciones a Dios, ya verá Dios cómo hace las cosas. Lo mismo pasa con la salud. Yo mismo he visto personas que se han curado con una oración. Una persona que está enferma, una persona que tiene un problema, un tumor, se hace una oración, la persona siente que está curada. Una persona que no podía mover una articulación, me acuerdo mucho en un congreso carismático en Ibagué, la persona no podía casi levantar el codo, le dolía horriblemente su hombro. Estuvimos haciendo oración y predicación y resulta que esta persona de repente puede levantar sus manos, así como acostumbran los carismáticos, para alabar a Dios, y sintió que estaba curada. Dios hace cosas así, pero no le exijamos a Dios que siempre haga las cosas del mismo modo, porque dice la Biblia, Dios también creó al médico. Entonces, dar con un buen médico y con un buen tratamiento también es amor de Dios. No tengo por qué quitarle la gloria a Dios porque utilice un camino o porque utilice otro camino. De hecho, la Iglesia prefiere siempre las explicaciones sencillas y lo más naturales posibles. La Iglesia Católica no es amiga de que estemos sobrenaturalizando todo. Por eso, en lugares como Lourdes, el famoso santuario de la Virgen en Francia, hay comisiones de especialistas, entre los cuales la misma Iglesia Católica siempre quiere que haya ateos. Oiga eso, comisiones de especialistas para verificar los milagros, porque la Iglesia no quiere que seamos incrédulos, pero tampoco quiere que seamos crédulos. Es decir, gente que anda afirmando lo sobrenatural por todas partes. Dios tiene promesas maravillosas y obras benditas de su amor en nosotros. A veces utilizará cosas tan sencillas como una palabra, un libro que leíste, una homilía que escuchaste. Otras veces puede utilizar cosas fantásticas, espectaculares. No le vamos a negar ninguno de los dos caminos. Hay algunas corrientes de espiritualidad que enfatizan muchísimo el camino de lo ordinario, el deber cotidiano, lo que es racionalmente comprensible. Algunos, por ejemplo, dentro de este camino de santificación que es el Opus Dei, van en esa línea. Lo ordinario, tú haz tus cosas bien, cuida el deber de Estado. Y ellos enfatizan mucho eso ordinario. Otros, en cambio, como mis amigos carismáticos, quieren ver milagros en todas partes.
todo les parece que es espectacular y sobrenatural. De nuevo, no pongamos condiciones en una cosa ni en otra. Es verdad que tenemos que ser fieles en nuestra vida cristiana ordinaria, pero también es verdad que Dios, con los besos y caricias de su amor, porque es Padre amoroso, puede darnos sorpresas. Y a veces, por lo menos en mi caso, cuando veo una persona que lleva su vida cristiana únicamente como una carga de deberes, me acuerdo de lo que decía el Papa Benedicto: la vida cristiana no es simplemente un conjunto de deberes, es el fruto del encuentro gozoso con el amor de Dios en la persona de Cristo. Por eso cuando usted vea un religioso, una religiosa, un misionero, un sacerdote, lo ve así como apagado, como tibio, tal vez conviene orar por él o por ella y pedirle a Dios: Señor, dale una sorpresa de amor a este sacerdote. Regálale algo que sea tuyo, algo que él no pueda negar. Porque un peligro que tenemos los sacerdotes también es ese. Algunas veces, como ya dije, todo se va demasiado sobrenatural. Otras veces llevamos la vida apenas como una serie de deberes. Y no, la vida cristiana tiene que tener también las sorpresas del amor inexplicable de Dios. Bueno, pienso que la idea queda completa. Demos gracias a Dios que a través de todos estos caminos, los más normales y los más extraordinarios, siempre sigue siendo Dios y sigue mostrándonos su ternura y su amor. Amén.